Bueno, buenas noches a todos y a todos, a todas. ¿Cómo andan? Hace mucho que no prendíamos. eh, pero bueno, acá estamos con Darío. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Juan? Sí, sí, es verdad, ya habíamos dejado ahí unas semanas ahí los vivos, Sí, pero bueno, siempre saludamos volvemos. con buenos días, pero bueno, esta vez es buenas noches. Es buenas noches, es Cambiamos verdad. de horario por esta vez o si copa, capaz nos quedamos en este Está horario. bueno, sí, sí, veremos, veremos. Hemos hecho de noche haciendo los vivos dibujando Claro, los trabajos de Blender y estaban buenos, la verdad que se copaba la gente. sí, sí, Así sí. que veremos. Claro, vemos que hay gente ahí haciendo el aguante, así que hay algo que nunca pedimos, porque siempre decimos si quieren mandar audio y demás, y onda, hagamos algo que es muy fiel de gente del conurbano, que es de dónde están escuchando, onda, yo soy de Verazate y así, como esos, quiero esos comentarios en el chat, digamos. Em, bueno, mi nombre es Juan Díaz y como les dije, bueno, estoy acá junto a Darío Oliva. Agradecerles a quienes están del otro lado escuchando y también esto se escucha post vivo, así que también gracias a quien se toma ese laburo. Esta es la 10ª charla que lleva como subtítulo Iconografía del territorio. La iconografía es la disciplina que estudia el origen y creación de imágenes artísticas, sus relaciones simbólicas y de su propia estructura como pieza artística. Yo pensaba en cómo hoy las imágenes y las pinturas, mejor dicho, por ejemplo en 1400, las miramos bajo la óptica del siglo XXI y suponemos significados que quizás en ese entonces eran otros. Ni hablar de que eran piezas únicas y hoy tienen un alcance a ser vistas al mismo tiempo en cualquier parte del mundo y demás. Pero sobre todo pensaba en cómo veremos en el futuro todo este bombardeo de imágenes que reproducimos y consumimos hoy en día, digamos. Cuáles se destacarán por encima del resto y qué se verá en esas imágenes en el futuro. Tal cual, bueno, los entrevistados de hoy creo que captan un poco las imágenes y sus pinturas, identidades de quienes habitan distintas partes del conurbano que, bueno, ellos habitan y recorren. Pensaban en el Gauchito Gil como un símbolo de las creencias o representando las creencias que hay, o también hablamos con Juan el tema de los leones de cemento, que parecieran que como que quieren marcar una cosa como de estatus, que a veces lo marcan y a veces quizás no, Mm. pero lo vi en varias imágenes bueno, hoy capaz que vamos a ver. Y bueno, y demás detalles y símbolos culturales y populares que encontramos en el cotidiano y que dejan huellas en la memoria del territorio, ¿no? Ujú. Bueno, para seguir charlando de esto, me parece que está bueno para invitarlos a Fernando Di Francesco y a Guillermo Roca. ¿Cómo andan, chicos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas, ¿todo bien? Todo tranqui. Todo Bien. tranquilo. Bueno, Quería, arrancamos siempre los programas preguntando si tuvieran que presentarse brevemente para quienes no les conocen, ¿cómo lo harían? No sé quién quiere arrancar, Fer. Arrancamos. Bueno, soy Fernando, soy de Villa Lynch. Y respecto, bueno, a la fotografía y al conurbano, arranqué en la foto, viste que hay gente que es autodidacta. Yo intenté serlo, pero me faltaba formación así para fotografiar y demás. Y arranqué a hacer unos cursos hasta que después me enteré que estaba la licenciatura en fotografía en la Universidad de San Martín. Yo soy de Villa Lynch, que es partido de San Martín. Y me quise anotar en el 2016 y estaba cerrado el cupo ya y esperé los 2 años mientras hice algún que otro curso y arranqué en el 2018. Ahora estoy ya terminando la carrera, pero más que nada porque así como nunca pude tocar de oído la guitarra, con la fotografía me pasaba lo mismo. Me pasaba que si bien sacaba fotos, encuadraba todo, pero no manejaba muchas cosas técnicas o que las estoy en constante aprendizaje, ¿no? Pero Arrancaste con me sociología, ayudó puede mucho ser. eso. Sí, yo salí del secundario y estudié económicas. No me gustaba y faltándome pocas materias, dejé. Empecé a estudiar sociología, que siempre quise estudiar sociología, y también dejé, pero porque nació mi hija y como que laburaba mucho y ya si no llegaba a verla a última hora de la noche y no dejé la carrera también y después no estudié más nada hasta que de grande arranqué la licenciatura, que bueno, era la carrera que estaba esperando, digamos, y creo que es la única en toda mi vida que voy a terminar.
Mirá, mirá. Más o Eh, menos esa sería mi presentación. Guille, Sí, yo, bueno, me defino como pintor, artista visual y bueno, como hablábamos antes, el tema de la fotografía es como que fue algo que empecé a hacer para documentarme para la pintura, ¿no? Justamente para después volcarlo a una tela, lo que yo veía caminando por la calle. Y bueno, no, un poco con Instagram, con las redes sociales, lo empecé a compartir también, pero básicamente, digamos, como que mi información es más en la pintura. Estudié diseño gráfico al principio, también hice menos de un año, después pasé por filosofía y bueno, después de mucho tiempo volví al IUNA y ahí cursé casi toda la carrera, después me falta la tesis, pero bueno, la dejé ahí a un costado. ¿de cuál, perdón? De pintura, de Pintor. licenciatura en artes visuales, bueno, en el IUNA, antes, ahora es el UNA, la Universidad Nacional de las Artes, y bueno, y ahí me quedó la tesis pendiente. Bien, Y bueno, yo viví en el conurbano toda la vida, acá en Herli, en la parte de Lanús, y bueno, prácticamente viví un medio año en Capital, pero prácticamente toda la vida la pasé acá en el conurbano. Y también con muchas relaciones de las distintas partes. Yo tengo familia por Quilmes, Bernal, estudié el secundario en Avellaneda, tuve amigos en Banfield, o sea, zona sur más que nada, ¿no? Del conurbano. bien. Y en Justo lo... con Sí. pregunta era más o menos que iba por ese lado de cuál es su vínculo con el conurbano Ah, y también cuál es su vínculo en cuanto a su producción con el conurbano. Fer, ¿querés empezar? Sí, ¿cómo que no? Bueno, yo viviendo en Villa Lynch, el primer vínculo es, yo viví en Villa Lynch, ahora estoy entre Villa Lynch y Capital y viví varios años en lo que es Chilaver, que está entre Villa Ballester y José Luis Suárez, ¿no? Pero siempre viviendo en Villa Lynch, que es donde nací, hice el colegio en Villa Devoto, que es del otro lado de la General Paz, en Capital, ¿no? Y entonces ese fue el primer vínculo de tener muchos amigos de Capital y moverme tanto en provincia, en el conurbano, como moverme con mis amigos por Capital también. Y después te diría que los vínculos que fui llevando con el conurbano y así recorriéndolo son mayoritariamente dos. Uno de día, que es recorriendo todas las canchas, yendo a la cancha de cada barrio. Yo antes de conocer un barrio, por ejemplo, no sé, Juanes de Bursaco, lo primero que conocí de Bursaco fue la cancha de San Martín, por haber ido a ver a mi equipo a la cancha de San Martín, y así recorría todas las canchas del conurbano, y así fue como fui conociendo todo el conurbano de día. Y después ya un poco más grande, que empecé a salir, de noche también, me iba a bailar, no sé, recorríamos el conurbano, creo que acá está conectado Pablo Vicente, un amigo mío con el que nos íbamos, nos tomamos trenes, colectivos. En la que no me acompañaba es en ir con el bondi hasta Ciudadela y tomar la combi para ir a Ruta 13 y República Portugal. Íbamos a Jessy con amigos y siempre me Ah, movía por el conurbano y es tanto de día con las canchas como de noche y hoy día también lo recorro de punta a punta, se podría decir. Ese sería mi vínculo. Y le encuentro un color particular, por eso es que mis trabajos eh, que hago acá son en el conurbano porque encuentro un color o veo representadas vivencias o mi historia que por más que trabajé mucho tiempo, casi toda mi vida en Capital, lo que encuentro en el conurbano o eso que me atrae el conurbano no lo encuentro en otros lugares, digamos. sí, yo, por mi lado también, siempre, digamos, las relaciones, los amigos, la familia, las tuve acá en el conurbano, si bien en una época trabajé por acá y por Quilmes, rápidamente, bueno, eso después me llevó la misma empresa me llevó a tener que trabajar en Capital y ya desde hace muchos años trabajo en Capital. Y, y bueno, también en una época las salidas eran ir a Capital, porque digamos, es como que en ese momento la música que me gustaba, que escuchaba, como que acá en el conurbano no pasaba, entonces tenía que moverme a Capital para salir y para trabajar. Pero bueno, después con el tiempo como que eso se ¿qué va. escuchaba? Digamos, en un momento escuchaba punk rock, primero escuchaba punk rock, después
como que eso lo fui dejando un poco y ya como por ejemplo, no sé, para ir a boliches iba más a tipo así dark o gótico o punk, pero tirando a pop, pero más como rock, ¿no? En una época hacían unas fiestas por ahí por el Salón de la Ideal, que era como un boliche ahí cerca del Obelisco, que íbamos mucho, tirando año 2000 más o menos. Pero después de esa época, como que uno, más que nada con las salidas era eso que me planteaba, como que eso no lo encontraba acá, o acá estaba, o lo muy comercial que estaba de boga en el momento, la moda, o estaba la cumbia, como que no tenías muchas alternativas en el conurbano. Entonces me tenía que mover como para encontrar un poco más de diversidad o alternativas por capital, ¿no? Y, y bueno, después eso, qué sé yo, nunca es que me sentí, digamos, como que no, que el conurbano no era mi lugar, pero sí, digamos, si quería hacer eso que me gustaba, tenía que ir a capital. Sin embargo, siempre me gustó todo lo que es el barrio, esa combinación de cosas que tiene el conurbano, ¿no? Que siempre hablamos. Y a la hora de producir, ¿cómo fue que empezó esa relación? Y bueno, eso creo que fue también, creo que a la par un poco de como que darte cuenta un poco del lugar donde vivís y empezar a prestar atención a las cosas que van cambiando, que van desapareciendo, ¿no? Que pasás, no sé, como decía, primero, bueno, hubo una cosa de querer volcar de lo que veía en la pintura, pero a la par de eso, de ir sacando fotos, es como que ves que rápidamente van desapareciendo cosas y sobre todo en esta época, ¿no? Que van tirando casas abajo, o sea, en lugares de casas bajas, por ejemplo, el centro de Lanús, van construyendo edificios y van arrasando con todo. Y bueno, eso también como que te hace un llamado de atención y decís, uy, estoy viendo cosas que pronto no se van a ver más. Y un poco hacer un poco de rescate de eso también, ¿no? Aunque Bien, no se puede parar el tiempo, pero por lo menos como que conservar algo, aunque sea en la fotografía. claro, tal cual. Ahí Sí, mira, ahí justo se ve. sí, se nota claramente en las fotos lo que está diciendo. Claro, esas cosas también no se ven ahora. Son también a veces un poco, bueno, a mí me interesa casi todo, ¿no? Pero la arquitectura también me interesa esas técnicas y Claro. esas formas de construir de antes, que capaz que eran hasta artesanales de los albañiles, ¿no? Ujú. Y que bueno, mismo con un poco en Instagram también te encontrás con gente que le interesa esas cosas arquitectónicas y vas aprendiendo cosas que nunca pensé que iba a conocer, ¿no? La siguiente, que es para ambos también, es ¿cómo es su recorrido para encontrarse con la fotografía o la pintura también, como mencionó Guille, y vincularla con el territorio? Bueno, en mi caso, lo que trato de hacer es como justamente como trato de combinar cuestiones fotográficas con otras que capaz la fotografía no puede contar, como cosas que tienen que ver capaz con lo mítico, con cosas históricas, eh, hasta con lo psicodélico, si querés, o signos, o patrones o texturas que capaz vienen de lo gráfico, de otras cuestiones visuales, ¿no? Ujú. Trato de hacer una combinación de distintas cosas, pero siempre que como que eso remite, siempre que tenga como base o fondo lo que yo me documento con la fotografía. Y siempre, digamos, trato de representar más que nada, sobre todo mi barrio en particular. Hay, por ejemplo, casas que están, otras cosas que ya no están, algunas fábricas. Mm. eh, y lo combino un poco con eso, con mítico, cosas como... Ahora estoy trabajando mucho con el tema de la luz mala. Ujú. Me parece como algo así, no, como algo, un mito que, Popular, claro. claro, popular y que a la vez es como que por un lado es una cosa así como de terror, o esos cuentos que se cuentan de aparecidos, pero en el fondo, digamos,
siempre los cuentos, la luz mala nunca mató a nadie, es como que asusta y recuerda que ahí hubo un muerto, hubo un ánima en pena, ¿no? Ujú. Entonces, eso lo relaciono un poco con lo que, las cosas que, las fábricas que van cerrando, ¿no? Y algo que está ahí en pena y que en el fondo me duelen un poco, ¿no? Ver toda los trabajos que se pierden, las fábricas. O sea, acá Herley es una zona que está muy combinada, las casas con los talleres, la fábrica y los lugares que quedan cerrados. Esto, por ejemplo, era un contenedor que era como una especie de basura, que bueno, en ese sentido fue algo que, o sea, esto es algo que me lo acordé y me lo recuerdo en la memoria porque yo pasaba de chico. Ujú. Era Claro, ya no como está una más, especie, digamos. no, era como un lugar que había un basural y era como una especie de contenedor que trataba la basura para producir como un desecho y tratarlo para que no sea tan peligroso. Ujú, Y bueno, en ese sentido, sí ahora lo que en realidad es bueno porque ahí se construyó un barrio de vivienda, ujú. qué sé yo. Pero bueno, era algo que siempre lo recordaba mi infancia. Hay como una relación entre mi infancia, las cosas que ya no están, ese pasado fabril, también un poco, no sé, cosas, ya digo, experiencias así psicodélicas, Di- hay un dij- poco de todo. Dijiste algo que me hizo acordar a Saborido, que menciona de Lanús o de Herley, no me acuerdo puntualmente, de Sí, esto de las casas de mecánica y de arreglo de autos y arriba el chalet. Como que sí, dice que sí, sí. si mirás como tapando con la mano la parte de abajo, es como son todos chalets Claro, arriba de sí, sí, eso locales. se ve mucho, digamos, abajo es un taller, un galpón y arriba construyen un chalet. Claro. Mucho, digamos, también de los inmigrantes italianos, ¿no? Que venían y se construían eso, o capaz un local abajo y arriba la casa. De, de- que como que se comenta eso, que era muy de los inmigrantes italianos de querer construir y después, viste, eh, hacer como un negocio de eso, ¿no? Tener su local abajo y vivir arriba. Claro. ¿Y vos, Fer, cómo es tu recorrido para encontrarte con la fotografía y vincularla con el territorio? Sí. Primero, mira, me pasa algo parecido a lo que estaba contando Guilla recién, que eso de la casa, el chalet arriba y la fábrica abajo, en Villa Lynch, que es un barrio ferroviario y textil, las casas lo que tenían era la casa adelante y el taller al fondo. Hay muchísimas casas que hoy conservan el taller textil al fondo, que eran casas de familia. Estamos hablando de, ni bien terminó la Guerra Mundial. Y hoy muchos de mis amigos tienen el taller en el fondo, algunos lo alquilan, otros ya está en desuso, ¿no? Y después, otra cosa con la que también me vi reconocido con lo que decía Guille, que muta constantemente el conurbano. Si bien en Capital vos vas a encontrar, no sé, cada vez más edificios o casas antiguas que se transforman en edificios, en el conurbano esa mutación es diferente, porque todavía se siguen conservando capaz, no sé, los potreros para jugar al fútbol, más que nada segundo, tercer cordón y demás, pero en el conurbano hay una mutación terrible. Vos vas y haces un laburo de fotos ahora y en 4 años vas a buscar esa foto si no la vas a encontrar. Lo que era un boliche en un par de años pasa a ser iglesia y después un galpón para alquilar. Ujú. Y bueno, ahí estamos viendo algunas fotos. Muchas de esas imágenes hoy vas y no las encontrás en esa mutación que estamos hablando. Mi recorrido en el territorio, además, mi primera herramienta, obvio, es la cámara de foto, pero tengo una segunda herramienta que es la moto, digamos. Yo recorro mucho, quizás mis trabajos son muy extensos así geográficamente, porque me, me- me apoyo mucho en la moto, ¿viste? Estoy constantemente arriba de la moto y lo que me permite ir de una punta a la otra o recorrer, hacer trabajos largos. Mis primeros laburos, no laburos, sino mis primeras inquietudes fue fotografiar también mi barrio, Villa Lynch y alrededores, por eso, para dejar un registro de cómo era, ¿viste? Cuando yo Ujú. lo empecé a hacer, ya añoraba cómo había sido 10 años atrás. Ajá. Eh, Y, porque y- muchas, sí, Te he escuchado en entrevistas como, y pues dijiste que también te sentiste identificado con lo que decía Guille, que te remite a la infancia, ¿no? Como siempre un recuerdo ante esos espacios o esos lugares que después sí. fotografías que te remiten.
consciente o inconscientemente, sí. Mirá, la mayoría de las fotos que hago creo que son inconscientes, ¿viste? Y después de que la hago y la llevo a una relación con algo que me pasó o con una vivencia mía, ahí veo el por qué la saqué. Capaz que el momento que la saco me interpela o la búsqueda es otra, pero después las termino relacionando con algo de mi infancia, algún suceso o algo. Y lo que te decía, primero arranqué haciendo un laburo o fotografías en el barrio y después teníamos que hacer un laburo para la facultad que era laburar sobre personaje o territorio. A mí, bueno, se ven mis fotos que soy más de trabajar el paisaje urbano y demás, el espacio público. Y teníamos que buscar un territorio. Lo primero que se vino a la cabeza era hacer Avenida Rivadavia un día de caminata a Luján, ¿viste? Y hacer eso. Pero me acuerdo que iba a la cancha, ahora mi equipo, a la cancha de Tristán Suárez, jugaba el Furón con Tristán Suárez, y yo siempre voy, cuando voy a una cancha, voy a Bursaco, capaz que voy por Irigoyen y a la vuelta vuelvo por Camino de Cintura para ver si encuentro fotos o algo. No es que vengo por el mismo lugar, trato de cambiarlo. Claro. Y me acuerdo que yendo y pasé por Camino de Cintura, que obviamente pasaba siempre, dije, no, el trabajo es acá. Entonces, porque Camino de Cintura, no sé, tiene algo, no sé, el sol pega distinto, la vereda no tiene cordones, y te encontrás de todo. De San Isidro a Varela o de Varela a San Isidro te encontrás de todo. Entonces, hice un laburo sobre Camino de Cintura. Y después lo que intenté hacer es ampliar ese trabajo, hacer un trabajo más genérico del conurbano que está en curso, ¿no? Y eso que estamos sabiendo ahora de las iglesias es justamente por lo que decía Guille antes, de la mutación, Claro. da registro a algo. Por ejemplo, esas iglesias antes eran boliches, antes eran casas de familia, fábricas, cines, y también en realidad surgió por lo siguiente, teníamos que buscar, yo todo te lo relaciono a la facultad porque muchos de los laburos surgieron ahí. Un ejercicio de una semana para la otra teníamos que buscar lo extraordinario en lo cotidiano. Entonces, no me surgía nada, lo mismo, agarré la moto y salí, hasta que vi acá en Ruta 8, en San Martín, una iglesia que rezaba, decía, noche de ungimiento y milagros, el día 5 de cada mes. Y yo cuando leí el día 5 de cada mes, interpreté, o quizás malinterpreté, no sé, que como que esperaban el día del cobro, ¿viste? Para que surjan los milagros. Entonces eso me pareció extraordinario en lo cotidiano. Y seguí unos kilómetros más y apareció otra que decía, pide, cree y recibe, y así empecé a hacer el laburo sobre estas nuevas iglesias que se asientan, como dije, donde antes funcionaban otras cosas, y que tienen la teología de la prosperidad económica ya desde las fachadas, o el milagro pronto ya prometido ahí desde En barrios la populares, fachada. claro. Y así van surgiendo. Y ahora, por ejemplo, lo que me está pasando es que quiero como sumarle fotos al trabajo de Cintura del Conurbano, que es el que yo hago más que nada, no yéndome a los extremos, ¿viste? Ni a los country, ni a ningún extremo, sino mostrar la senda de los que peleamos día a día, ¿no? Y ahí lo que me está costando mucho es conseguir nuevas fotos. Antes me era más sencillo, quizás. Y ahora es como que capaz que busco más y, no sé, trato de buscarle una vuelta más y no la encuentro. Lo que vos me decías de vivencia, por ejemplo, hay una foto con esto cierro, de la estatua de la Libertad en Munro, que yo recuerdo, te cuento anécdotas personales, ¿no? Que recuerdo que de pibe fui a Munro con mi vieja porque era donde se compraban los jeans y demás. Y, y existían los jeans Motorola, no sé si ustedes lo conocían, los de la chapita. Sí. Bueno, yo nunca fui consumista, ni quise primera marca, nada, pero yo veía esa chapita y quería la chapita, no sé si me lo metieron en la tele o por dónde, y fuimos, estaban muy caros, y ahí estaba la Estatua de la Libertad, ¿viste? Y terminé comprando marca Motorhome en la Peatonal Belgrano en San Martín, que eran más baratos. Y lo que a mí justo fui a sacarle una foto de esa Estatua de la Libertad por lo que representa iconográficamente, y se dio la casualidad y está la imagen que justo venían empujando un auto, una señora, bueno, el que manejaba y un muchacho que los ayudó. Y eso es como un símbolo de esa década del 90 en la que yo fui a comprar el pantalón, esa década del neoliberalismo, y esas serían las consecuencias, ¿no? Quedamos empujando el auto. Y entonces eso es lo que vos me preguntabas, que capaz que dije una vez que relaciono con vivencias mías. En el momento yo fui a sacarle a la Estatua de la Libertad. Claro. Vi que había un muchacho pintando arriba, me sumaba para la foto, pero nunca pensé que iba a venir
iban a venir empujando un auto y creo que eso es lo que dio que, como una metáfora Claro, te de iba lo a que fue esa preguntar, década y otras que vinieron ¿de después, esto ¿no? es la única toma que o sea, llegaste y se dio esta situación o estuviste sacando varias tomas y no sé? Yo laburo en Saavedra y me iba y buscaba, lamentablemente podía ir solo en horario de almuerzo y que no es la mejor luz, ¿no? Pero iba a buscar una toma y estaba pensando en si que se vea la galería que estaba abandonada y demás. Y siempre me pasaba que ahí donde hice te la hago corta la anécdota, donde hice una Science, siempre estaba, se ve que no vendía mucho, esto creo que fue en el 2018, 2019, y se estaba siempre el muchacho ahí sentado en la vereda que me cortaba la foto, ¿viste? Yo no quería que haya una persona. Ujú, Y ese muchacho que atiende a una Science es el que está empujando el auto. Se dio, él estaba pensando, yo ya me iba a ir y veo que viene empujando un auto. ujú. Yo no atiné a ir a ayudar a empujar el auto, sino que esperé la foto, sinceramente, y Estabas se dio lejos igual. que, claro, claro, estoy salvado por eso. Y bueno, y se me dio, y es la única foto de mis trabajos que son, digamos, del instante decisivo, lo Cartier-Bresson. Después las demás son todas pensadas, pues no busco ni la foto estéticamente linda, ni demás, sino una foto que presente, no sé, alguna ambigüedad o que diga algo, me ayudo capaz en los textos o en los letreros de la foto, pero no No, busco sí, la foto pero linda, se digamos. nota que Sí, hay un pararte y pensar la toma, contemplar. digamos. Sí, sí, eso sí, Sí, contemplar, contemplar. claro. Que en realidad es lo que me interpela. Por ejemplo, ahí, no sé, un Jesús en una casa, que esté, o la iglesia también, con los autos ahí. Y yo voy con la moto, recorro, disfruto, yo disfruto tanto desde pensar la fotografía, la foto, como ir a buscarla o sacarla, o después eh, ese accionar disfruto y también después editarla o compartirla. Es como que todo disfruto, desde el pensar la imagen o ir en búsqueda de ella hasta el sacarla y después poder compartirla, ¿no? Y editarla. Esto sería grandes rasgos. Y después cada imagen para mí tiene un porqué, ¿viste? Después quien, quien la mire le va a dar su interpretación, si es que le encuentra alguna o la pasará de largo, pero en todas hay un porqué, al menos de mi parte, ¿no? Que muchas de ellas tienen que ver consciente o inconscientemente con vivencias mías. Claro. Genial, genial. Pensábamos en qué, este recorrido que hacen por el conurbano, qué diferencia y qué similitudes encuentran alrededor de los lugares que recorrieron. Y en mi caso, o sea, yo prácticamente empecé, digamos, un poco viendo lugares así desde el colectivo de mi viaje, o sea, o lugares que tenía a pie o cosas que veía desde el colectivo y que capaz me bajaba a sacarle. Y después un poco también fue como se fue mutando en decir, bueno, este lugar no lo conozco y me queda cerca y me voy a ir me mando a caminar. Tipo un poco eso de la exploración urbana, eso, viste, que se ve mucho en Instagram. Y no sé, de repente un día me mandé a caminar todo por la vera del riachuelo, que es inhóspito, no pasa nadie. Y bueno, tipo como una aventura también, como algo vivencial. Después de ahí un poco esto de Guy Debord, digamos, de las derivas, ¿no? De que un poco si empezás a hacer recorridos que vos no hacen fuera de tu rutina, un poco también estás haciendo, provocando un cambio, es como un acto revolucionario, entre comillas, digamos, pues lo leí un poco así por arriba, pero digamos, algo así quiere decir, ¿no? Que como que vas saliéndote de la rutina, también estás transformando la realidad, ¿no? Ujú, claro. Y bueno, eso me llevó a recorrer lugares que capaz lo tenía cerca y nunca se me había ocurrido ir por ahí, descubrir cosas, es como, ya no es solamente de sacar fotos, sino que es como un acto vivencial, ¿no? De vivir ese momento, esa aventura, digamos. Hay mucho de recorrido, bueno, especialmente en la fotografía. Me dijiste, hablabas un poco que lo usás, empezaste a usar fotografía como como un recurso para después pintarlo o dibujarlo, pero hay mucho de recorrido, hay como un trabajo de caminar y buscar imágenes. Sí, sí, es como que en un momento empezó como un documentar, pero después se me terminó desbordando y también por eso me hice otra cuenta de Instagram, porque las pinturas es como que no puedo producir al ritmo de lo que saco fotos y entonces ya se transformó en otra cosa que, ya te digo, va como un poco en aventurarme, en recorrer lugares que capaz los tenía cerca y no los conocía, conocer cosas nuevas y después compartirla, ¿no?
y capaz nunca lleguen a una pintura porque es una cantidad que me supera, pero bueno, es como también una manera de hacer algo diferente. ¿Y eso en qué momento pasó, esto de empezar a hacer recorridos? Porque capaz el interés estaba en el lugar, pero esto de empezar a hacer recorridos, ¿en qué momento surgió? Los recorridos, o sea, desde que empecé a sacar fotos para documentar así, primero empezaron en el barrio y fue como un día decir, bueno, me voy a caminar, no sé, 20 cuadras, 30 cuadras alrededor del barrio y documentarme. Pero después ya fueron como decir, bueno, vamos a ver, no sé, ¿por qué, a ver, no mandarme por el riachuelo y ver ese lugar? Lo tengo ahí nomás y querer recorrer cosas que mismo veía desde el colectivo y el hecho de ir y venir del trabajo y ver y decís, bueno, nunca fui por ahí, ahora vamos a ver qué pasa por ahí. Y esto será, o sea, en estos últimos, no sé, 5 años, 10 años, fue cada vez como progresando. Ahora un poco con el tema de la pandemia, medio que bajé un poco de ir a tantos lugares, pero fue como un momento que, bueno, iba, no sé, también aprovechaba, tenía que ir hasta el centro de Lanús y bueno, voy por otro lugar y aprovechaba para sacar fotos de cosas que también capaz en la infancia había ido en bicicleta, ¿viste? Pero hacía mil que no pasaba y Claro. bueno, agarraba y aprovechaba y sacaba fotos. Hay algo como de desalinear, ¿no? Como estar como muy alineado a la rutina y esto de romperla por ahí nació también, por lo que contás, ¿no? Como, Claro, sí, 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 totalmente, totalmente. Es como que eh, sentís que hasta, no sé, como que estarías más vivo, como es algo que te saca del trabajo y te encontrás con el entorno, digamos. mm, Encontrás que eh, admirás un paisaje que lo tenés, puede ser más lindo, más feo, pero que lo tenés ahí y que si no, es como que estás absorbido en ir al trabajo, mm, venir a tu casa, mirar televisión o la computadora o la pantalla del celular y rompes un poco con eso, ¿no? claro. Y ambos, Mismo la sí. caminata, el hecho de caminar es como que te hace mover de otra manera en la ciudad, ¿no? Claro, y ambos, digo, tienen como presente la infancia y creo que la infancia tiene un poco de eso, justamente, o tiene otro tiempo, ¿no? La infancia como, y el habitar en los espacios, como siento que hay eso también. Claro, y sí, o sea, ver los lugares con ojo de chico, todo nuevo, como que si bien acá es como que eh, los lugares capaz los conoces o van cambiando, o como te decía, lugares nuevos que no conoces y ves todo como esa frescura que tiene ver las cosas por primera vez. Desde chico, la aventura que tenía ir en bicicleta, no sé, 10 cuadras más. Ahora capaz los chicos, no sé, hoy en día creo que ni hacen eso, pero yo me acuerdo que, no sé, teniendo 11 10 11 años, no sé, me iba a 30 cuadras de mi casa en bicicleta y daba vueltas. Y como que eso no sé si lo harán ahora, pero la verdad Con que los era celulares como, ahora. claro, lo recorren por Google Tienen Maps. celular y computadora, claro. Hace más fácil. Y Ferry, sí, vos sí, también tenés un tema con el tema de recorrido. Bueno, un poco estabas contando que te gustaba esto de ir por distintos lugares. ¿Tenés algo en común? Sí, mira, lo que yo veo, al menos mi mirada, es que hay lugares del conurbano, distintos puntos, ya sea el oeste, el sur o zona norte, que coinciden. Vos vas capaz que por una avenida en La Matanza y una avenida de Quilmes y son similares y le encontrás coincidencias. Después, donde encuentro la diferencia ahora que me parece preocupante, ¿no? Que ya en el tercer cordón me parece que se da una polarización que en el primero y en el segundo no, ¿viste? Ya está, el tercer cordón me parece como que que es el que está es el que se está poblando ahora, ¿no? Me parece que está o el country y los grandes country con mucho lugar, o zonas que muy necesitadas, que capaz que son mano de obra para esos countries, ¿no? Y me parece que esa polarización que se da en el tercer cordón, que no la veo tanto en el primero como en el segundo. Y eso es preocupante, porque Sí. digamos, lo que estamos poblando ahora es polarización total. Digamos, no es como se poblaba, si bien el primer cordón se creó, sí, como el primer cordón de la capital y los laburantes y demás, ahora es preocupante que no se haga nada también, que en el tercer cordón
haya gente que tenga hectáreas y hectáreas para vivir encerrado entre muros y bueno, y al lado gente que no, con muchas necesidades y demás. Entonces eso me parece preocupante que estemos habitando el territorio de esa manera. Eso es lo que veo. Después sí, ahí hay una pregunta de Vinoteca Web que pasamos el chivo de paso, Vinoteca Web, que dice que si Guille y yo podemos hacer el mismo laburo como contrapunto en Cava. A mí lo que me pasa, yo creo que compartí un trabajo que hice en Capital, que este color y estas inquietudes que a mí me surgen en el conurbano, o esto querer representar, no lo encuentro en Capital. Y no es que no lo encuentro yo, me parece. Yo los trabajos que he visto sobre el territorio en Capital son más, generalmente en blanco y negro y son más del centro con puntos de fuga, Mm. no sé, la fotografía estéticamente correcta o con una composición y demás, pero que no va, al menos para mí, esta es No, sí, mi sí. opinión, no van más allá de eso, no tienen algo más en la imagen. Hay como Entonces, simetrías, ¿no? Por ahí exacto, como... el Y punto está de fuga, la muy... Claro. simetría, claro que es, para mí, a mi ojo se queda ahí. Es como que el conurbano tiene esa amalgama de colores, de sabores, eh, que es lo que da esa gana de fotografiarlo y de hacer un registro. El trabajo que yo hice de Capital, que sí estoy haciendo, es que me llamó la atención que al principio pasaba por algunas esquinas de algunos barrios, quizás Recoleta y demás, que en las ochavas me llamaba la atención, capaz que caí tarde, que había muchos macetones, Mm. ¿viste? Y pasaba y pasaba, hasta que en un momento reaccioné, que vi, ahí creo que lo está compartiendo Juan, esos macetones en las esquinas, que yo después caí que era justamente para evitar que alguien se resguarde del viento, de la lluvia, bajo el techo de la ochava, Sí, a su colchón. hay algo medio del no lugar, ¿no? Como un lugar de tránsito, no frenar, nadie durmiendo en la calle, como una... también digo, está lleno de edificios, como... Que no eh, se reúna la gente a tomar cerveza ahí, ¿no? claro. También eso, los vecinos, que No, terrible, la ¿no? opinión del No te vecino dan también, por espacio. eso digo, hay como una identidad muy lisa, por así decirlo. Como acá en el Sí, conurbano nos permitimos, esto creo que se los escuché hablar a The Walking Conurban, también con Saborido, ya que estamos, lo mencionamos, como que Mm. nos permitimos, no sé, o hay una identidad más personal, digo, quiero poner un tanque con forma de Teletubby y lo pongo, digamos, ¿no? Libertad estética, Libertad estética, exactamente. ya sea desde la construcción o desde el vestir y todo. Es Sí. un poco de emanciparse de cómo tienen que ser las cosas. Bueno, y de eso es eso, que no solo que llegué a ver macetones, sino que también en una hay una reja que encierra la nada, ¿no? Y Sí, eso es sí, un poco habla un poquito de la exclusión y demás. increíble, sí, sí, sí. Eh, terrible. y es lo que a mí me llevó a hacer en Capital. Sinceramente no encontré otra temática o, al momento, o hasta ahora, o algo, quizá busco la fotografía pintoresca también, o algo que a mí me interpele, pero no encuentro en Capital algo. Recorro bastante Capital, Ah, eso iba a pero preguntarte, estoy rondando. porque por lo general, no sé, a mí me pasa de no habitar mucho capital, entonces cuando voy me abruma, digamos, entonces Sí. tampoco puedo ir a pensar un laburo fotográfico porque lo que termino fotografiando es medio la sensación de cómo me abruma. Sí, aparte al haber tantos edificios, quita el espacio para la fotografía. Vos si ves la fotografía del conurbano, en todas o en la gran mayoría vas a ver el cielo. Mm. Y creo que, no quiero hacerme que ese porcentaje, pero creo que un 13% de la población en provincia vive en edificio. Y en la capital es todo lo contrario. Claro. Vos ves esas avenidas en capital no la tenés. Eh, Sí, con yo en venta de... Capital Mm. prácticamente saqué pocas, pero siempre ligado con este tema de capaz hacer un recorrido, o sea, no sé, volver a casa justamente con esto del Riachuelo, volver por Barracas o por La Boca, y ahí, digamos, sí encuentro algo que es como una parte que podría ser del conurbano dentro de ¿cómo se llama?, de Capital. Como esas cosas también que se van perdiendo, esa arquitectura que se va perdiendo, algo de eso encontré. Ujú. Y lugares así también, En el viste, sur, sí, sí. claro, fábricas cerradas, Pompeya, toda eso, esa zona. claro, claro, toda esa zona sí encontré. Tampoco es que digo, bueno, voy a sacar a Capital, pero sí me dio para hacer en momentos de volver desde el trabajo, como este recorrido que te digo, esta excursión
bueno, tomar otra ruta y conocer otros lugares que no los haría a menudo. Sí, sí, sí. ¿Ven algo del tema de la identidad? Por ejemplo, hablamos de Capital. Capital como que tiene una identidad del porteño o esa identidad que se formó hace años de ese tipo de persona que es de Capital. eh, que ahora que lo están viendo con las producciones que dicen que ven, ven que hay como una búsqueda de parte del conurbano ir buscando la identidad del lugar y en cambio en Capital como que no sé si hay una no búsqueda o una no identificación con el lugar. ¿Ven algo de eso? Mira, yo Capital lo que me encanta es, bueno, tiene mucha historia y la relación con el tango. Yo soy de escuchar mucho tango y eso de los barrios y la historia de los barrios me encanta. Lo que tiene Capital que ya está todo hecho, ¿viste? Entonces no es tan curioso. Y en el conurbano hay muchas cosas que están siendo o están por ser. Está como en más movimiento. Y en Mm. ese más movimiento es donde se da todo, el color, la mutación, surgen cosas interesantes. Capital es como que ya desde la población, que hace 60 años que son 2.900.000 habitantes, y el conurbano no, se quintuplicó en ese mismo periodo. Claro. Entonces, en esa efervescencia es donde se da, en el movimiento está lo interesante para mí. Capital, si bien tiene una historia hermosa, desde de lo que yo me interesa, ¿no? Con el tango y los barrios y demás, eh, pero tiene eso, tiene una quietud contra un movimiento del conurbano que lo hace mucho más interesante para mí. Sí, es como el conurbano es tan heterogéneo que, por un lado, hay, evidentemente, en esto que están haciendo ustedes, y como que hay una mirada de rescatar todo esto que tiene el conurbano, pero también en la gente y en los que tienen, digamos, el dinero, el poder, también se ve esa cosa de querer imitar a Capital, porque tenés el centro de las Lomas, que es Las Lomitas, el centro de Lanús, que es Lanusita, y quieren, es como una copia de Palermo Hollywood, o Palermo, no sé, Soho, acá en el conurbano. No sé cómo serán las otras localidades, pero en Quilmes creo que también hay algo similar, y hay como una estética que va invadiendo, sobre todo los centros, ¿no? Pero eso también es como que el conurbano tiene esa cosa de que quiere imitar y por otro lado quiere tener identidad, digamos. Hay, Sí, hay, sí, hay en una lo tensión. céntrico creo que lo habíamos charlado en una de las charlas, si no me equivoco, con la IS y en el CONU, si no me equivoco, también de eso, cómo los centros urbanos del conurbano, digamos, crecen imitando la capital, digamos, eso es verdad. Y también ante el crecimiento que mencionaba Fer de los countries, es verdad también que cierta clase social del conurbano, digamos, justo de esa parte por ahí más de guita, eh, asqueada por ciertos mensajes por ahí de lo que se está transformando el conurbano, termina como aislándose más lejos de donde está y en una ciudad, en un micromundo de, ficticio. Y como mismo también gente de capital que por ahí asqueada de misma capital se va a un country, digamos, a vivir. Eso es Totalmente, sí. tristísimo. Y como Sí, crece es verdad también. sí, totalmente. Lo que hablábamos de la libertad estética, Sí. hay no sé si un cuento muy bueno de Saborido en el libro, ¿viste? Que sacó, Ah, sí, que historia se del llama La conurbano. Libertad, que es justamente de una familia que está buenísimo, son dos carillas, pero está buenísimo, que es una familia que vive en un country, que pasaba por la autopista y veía la gente con la pelo pincho en un barrio y envidiaba esa libertad porque ellos no podían construir de esa manera en el country. Tenían todo, era millonario, pero no tenían la libertad que sí le veía a esa gente y bueno, voy a contar el final del cuento, que está muy bueno, pero la intención era comprarle la casa a esa gente con pileta incluida, la Claro. prefabricada arriba, para tener una libertad que ellos no tienen. Que, que me parece que hay un poco de eso también. Vos podés tener toda la guita del mundo, pero eh, se encierran solos muchos también. Tal cual. Referentes e influencias, que tienen a alguien en particular, Fer. Eh, Mira, puntualmente no, yo trato como de absorber de todos y de todas los fotógrafos. Eh,
Sí, me influenció mucho, bueno, docentes que tuve en la USAM, porque tiene mucha calidad de docentes, desde el director que es Tramnik hasta un montón de docentes espectaculares. Y después lo que a mí trato miro mucho fotógrafos y fotógrafas y trato de absorber de todo. O sea, y me parece que una forma de cultivar la mirada es viendo muchas fotos y trabajos. Y lo que noto también es que me interpelan mucho a mí los trabajos relacionados a lo sociológico, capaz por ser un sociólogo frustrado, pero por ejemplo hay dos trabajos que uno que lo deben conocer de Alejandro Cartagena, el mexicano que hizo, él lo que hizo es pararse arriba de un puente en una carretera mexicana en la que iban los trabajadores de la zona pobre de México, una zona rica, digamos, y lo que Sí, hacía era fotografiar los furgones de las camionetas, se llama carpoolers, el laburo, y cómo iban los trabajadores o cómo volvían desde destruidos, cansados a la vuelta, y la estética que se da en la parte de atrás de las camionetas, ya sean repeticiones o en distintas camionetas, una misma camioneta, capaz que la fotografía o 5 o 6 días distintos y capaz que la misma postura, viene uno con el mismo casco amarillo leyendo el diario todos los días, el otro durmiendo de un lado del otro. Y eso parece un trabajo muy simple, pero que para mí dice muchísimo. Después otro trabajo que me llamó mucho la atención, que no es muy conocido, capaz es un fotógrafo de Estados Unidos que se llama Tom Kiefer, que lo que hacía él no era fotógrafo, creo, y laburaba en en el límite entre, creo que en el sur de Arizona, en el límite entre México y Estados Unidos, y lo que hacía él trabajaba donde la policía ahí de la fronteriza le incautaba a la gente que iba cruzando el desierto en búsqueda de una vida mejor, digamos, le incautaba las pertenencias porque capaz que, bueno, algunos los devolvían al país o los metían presos, pero los consideraban potencialmente riesgosas o algo así. Entonces lo que hacía él era, todas esas pertenencias que le incautaban, que las tiraban a la basura, las recolectó todas, pero estamos hablando de, no sé, tenían las botellitas para tomar agua, para hidratarse en el desierto, y tiene 500, desde tijeras o lo que usaban para apoyarse en la caminata, y ujú, tiene todas esas pertenencias de los migrantes, y lo que hace grandes políticos con todas esas pertenencias que bueno, para mí son fabulosos. Después, no sé, generalmente miro ahí, pero después no, de cada fotógrafo, fotógrafa trato de absorber algo, y mismo no fotógrafos conocidos, sino mismo de las redes sociales, compañeros y compañeras mías. claro. Trato de absorber un poco de cada uno, sí, esas serían mis influencias. Guille, Sí, yo en la fotografía básicamente es eso, o sea, yo no me formé como fotógrafo y básicamente las influencias son de las redes sociales, de ver, digamos, fotos así similares de lo que uno saca y bueno, ver los puntos de vista, ¿no? Y bueno, yo ahora me estaba acordando que antes de estar en Instagram había estado en Flickr, en una red social de fotografía que había antes y que bueno, que como que empezaron a limitar la cantidad de fotos que subía y creo que ahí perdieron. claro. Y básicamente eso, o sea, conozco algunos fotógrafos, pero no es lo que es mi fuerte. Pero sí constantemente sigo fotógrafos en Instagram y bueno, es como que más o menos lo que estamos haciendo todos lo mismo, nos vamos viendo y retroalimentando, ¿no? Claro. Y después de la pintura sí, hay miles, ¿no? Bueno, pintura, música, influencia tengo por todos lados. Eh, Mencionás en una publicación a Sigmar Polk, ¿puede ser? sí, bueno, ese es un pintor alemán y eso, más que nada la influencia es por la cuestión de la superposición, de que él combinaba, por ejemplo, fotografías que las hacía con esa textura de puntos, ¿no? Como serigrafiada, Ajá. combinaba serigrafías con patrones de telas, agarraba telas de comerciales y bueno, las pintaba arriba y arriba, no sé, les hacía un stencil, o sea, tenía eso de superponer cosas. Es Como de como, laburar en capas, ¿no? También como... exactamente, exactamente, sí, antes de que exista el Photoshop, o sea, él ya lo estaba haciendo en la pintura en los 70, digamos. Que es como una especie de Warhol, pero alemán, pero Claro. digamos, con otra idiosincrasia, ¿no? Pero para hacer una comparación.
de lo que sería el pop americano, y bueno, es que es como un pop alemán, digamos. Pero tiene esa cosa de superponer capas, que yo, bueno, no hago exactamente lo mismo, pero sí yo como que superpongo capas de lo que puede ser la realidad, con lo mítico, con la historia, y las voy combinando en capas. Claro, sí, eso, ¿no? Como sueños, ¿no? Claro, hay mucho onírico, sí. cosas de, ya te digo, míticas de las leyendas, de los aparecidos, de la luz mala. Che, ¿y música te ayuda, onda, para flashear esto? Y yo creo, la verdad, es como que en un momento dejé de escuchar un poco así de música en general, pero es como lo que escuché toda la vida resuena, y o sea, como antes te contaba, de más chico escuchaba punk, después pasé por lo dark, después pasé por el tango, el jazz, es como que ahora escucho de todo, y mismo cumbia, en su momento no me gustaba, pero es como que son prejuicios de chico que uno Claro, tiene y que después lo vas abandonando, y vas absorbiendo de todo y de cada cosa saca lo bueno, ¿no? claro. Pues lo imagino, ¿viste? Esto con música. Sí, y después, bueno, también otro pintor que ahora, bueno, también es alemán, se llama Neo Rauch, y tiene estas cosas así como, no de capas, pero sí de casi como un surrealismo, de figuras muy raras y muy absurdas, pero conservando algo de realidad siempre, como una imagen entre real, pero con situaciones totalmente eh, inesperadas o absurdas, o cosas que él, digamos, era un pintor que era de Alemania del Este, que se formó, digamos, con toda la cuestión del realismo como soviético, pero bueno, después de la caída del muro de Berlín, transforma como esa experiencia del realismo, la combina con cosas totalmente surrealistas. No es un surrealista porque es como que ya el surrealismo fue en 1900, ¿no? Pero tiene como algo de eso. Bien. Bueno, está buenísimo. Bueno, Fer, algo que nos llamó la atención también es el trabajo de series que haces, que está bueno. ¿Cómo vas trabajando eso? De ir buscando, empezás con la idea de la serie, vas encontrando en el camino que puedes llegar a armar una serie con determinados contenidos. ¿Cómo lo vas logrando eso? El de paisajes vacíos. Sí, pero paisaje vacío, después tenés también Camino de Cintura, como que ahí armás distintas series con distintas temáticas que se aunan, que está bueno esa forma de elaborar. Sí, por ejemplo, el de paisajes vacíos se me dio de, bueno, de ir en ruta o a Santa Fe o algún recorrido y de ver no solo en la pandemia, antes ya que los carteles que antes tenían publicidades quedaron vacíos, digamos. Entonces, quedaban solo para tapar el paisaje, digamos. Y no digo que la publicidad merite para tapar el paisaje, pero ahora eso. Es verdad, Y ¿no? claro, lo que me llamaba la atención, eh, que eran de, no sé, el color de cada uno y verlos así en el horizonte y puestos así es como que recobraban algún significado. Parecen Y obras. claro, exacto, los empecé a fotografiar, o digo, tendrían que estar ahí así por eso, no hace falta una publicidad, pero los empecé a fotografiar después de haber pasado por muchísimos. Y después me fue quedando hasta que habré visto algunos que me llamó mucho la atención y empecé a hacer una serie con eso y un poco la llamé de paisaje vacío, eh, un poco eso, ¿no? Que antes había una publicidad, ahora ya no hay nada y la relación con el paisaje de ese cartel, la mano del humano para cortar el paisaje y demás, que podría Claro, ser más bello sin el cartel para algunos, capaz que para otros no y demás. Y después se va dando, sí soy de mucho a mí me interesa, por más de que parezca muy simple, todo lo que es así series o repeticiones. Hay quien dice que cuando se repite mucho de lo mismo, deja de ser anécdota para ya ser registro, ¿no? Bueno, tampoco no hay que agarrarse de eso, repetir cualquier cosa, pero hay muchas series como la que nombré antes de Alejandro Cartagena, que es una repetición de autos desde un puente, que dicen mucho. Y no te quiero cambiar de tema, pero me quedé con ganas de una foto de Guille, sí. una pintura de Guille, que es creo que con la que promocionaron la charla,
que hay como 5 o 6 palos de luz uno al lado del otro. No sé si es una pintura que ideaste vos, Guille, o es una copia de una foto y existe realmente esa esquina así. A ver, A ver, esta. esta. Esta, no sé, me Sí, esto encanta. no existe, sí, 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 es en la bajada del puente Herley llegando a Pavón. Es una casa que me llamó la atención porque, bueno, la figura esta de la gárgola, digamos, está arriba de esa ventanita redonda, está ahí, digamos. Ajá, mirá. Entonces es como que siempre pasaba también ahí con el colectivo y la veía, y un día la van a destruir, algo va a pasar, y bueno, le Y saqué la la verdad que también. foto, y no sé, empecé a fantasear también como que podría ser un lugar de entrada hacia el infierno, ¿no? Como algo así que te entras ahí, te lleva está conectado con algo, siempre esto de lo que hablo de mítico, legendario, encuentro Pero esas cosas. cómo es que cada uno le da su interpretación a la fotografía o a la pintura en este caso, porque la gárgola es espectacular, la fachada es tremenda, pero a mí lo que más me llama la atención de esa foto son los 5 palos de palos, luz, pero los 5 palos que, digamos, le encontraré la explicación a uno o dos, pero no encuentro, voy a ir a esa esquina a ver, nunca vi 5 palos de luz juntos así en, Sí, no, en es un que ahí metro, digamos. probablemente He visto sea, 3, pero 5 nunca. Capaz que es un código que viene con la gárgola. debe Pará, haber si hay seguramente 6. uno que es de la empresa de teléfono, otro que es del cable, otro que es de la luz, y andás Y a no ver hay, algún no hay otro. ninguna zapatilla colgada. Es la Sí, me entrada faltó al, eso. es la Bueno, entrada al pero ahí No, infierno. pero tremendo. capaz no se nota tanto, pero lo que no fue mi intención esta pintura, pero por ejemplo, de arriba de la ventanita redonda está la gárgola y de ahí le habían enchufado un caño, que no sé si se ve como una raya amarilla. Bueno, eso era, le habían adaptado un caño de agua que era terrible lo que habían hecho, pero decís esas cosas que bueno, que es la decadencia un poco que tiene el conurbano, las cosas buenas y lo malo, ¿no? Que se va readaptando todo y Totalmente. que me llamó la atención también, porque eso fue algo también que no solamente la arquitectura, ver eso y que le salga un caño de la boca Ujú. era como algo muy loco. Ajá. Una Excelente. intervención, una, Sí, Excelente. sí, sí, y la gente, bueno, se va adaptando, ¿no? Y un poco está bueno porque, decir, bueno, la gente, a pesar de todo, está vivo, es algo que está vivo, y a veces está bueno también que se conservara originalmente, pero bueno, son las contradicciones que tiene el conurbano. claro, 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 sí, tal cual. Guille, y vos para trabajar, yo por ejemplo en las fotografías, capaz no lo pensás como series, pero vi muchas repeticiones de cosas en común, o por lo menos las fotos también que mandaste, hay como una especie de series, por ejemplo el tema del puente, temas que se repiten como el puente, bueno, Autos. los autos, los frentes de las casas, como tres temas recurrentes. Sí, sí, creo que ¿Dados eso, o cómo lo... Eh, creo que es como temas que me atraen, ¿no? En el tema de la fotografía no lo hago pensado, o sea, son temas que me atraen y lo hago porque me gusta y le encuentro. Aparte, creo que no sé si ya es algo que se generó una moda en Instagram o qué, pero el tema de los autos viejos, rotos, como que me gustan y veo que la gente también le gusta, es algo que llama la atención. No lo hago por eso, lo hago en primer lugar porque me gusta, Claro. pero veo que a veces las fotos de los autos así rotos o arriba de la vereda y medio destruidos, como que no sé si le tocan así como me gusta a mí, le toca la nostalgia a los otros 100%. y es como un tópico que lo veo y que a mí me gusta también. Había una cuenta, ¿no? Que era de autos o Claro, estoy con los autos, ¿es? conurbado. Sí, hay como varios, autos Sa- conurbanos y después ¿Sabés la que hacía yo, autos que dejé de hacerla? abandonados. Yo Sí, hacía siempre el mismo viaje a la casa de mi nena ajá. viste, hacer el mismo viaje de media hora es como que, y de vuelta es como que la que empecé a hacer en su momento, hace muchos años, es cuando iba le sacaba fotos justamente a los autos viejos o los autos, no viejos porque estén en mal estado, sino viejos en cuanto, para mí son mucho más pintorescos los autos de antaño que los actuales. Ujú. No le encuentro, por ejemplo, yo voy a sacar una foto, una fachada, y hay un auto actual y no la saco porque me corta la foto. En cambio, si hay un auto de los de antes, los fierros, sí. Y lo que hacía era sacarle esto por lo que me preguntaste de la serie, porque sí soy medio rebuscado en ese sentido. Quería hacer un álbum de la patente 000 a la 999, sacarle a 1000 autos, y creo que llegué a unos 300 400 autos Ah, tengo. a la mierda. Sí, 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 no, sí, sí, bajaba 3 4 veces por semana, hacía el viaje, y paraba y sacaba. Y era una forma de pasar el viaje
Y no lo tenés de ir subido siempre por el todavía. mismo camino. No, 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 lo tengo en un álbum, pero son Ahí. fotos que estéticamente capaz que no, era más que nada que se visibilice la patente y que se vea el Claro, modelo viejo. Y me gusta. Y mismo si ves las fotos, no sé, del fotógrafo espectacular Stephen Shore, que son de la década del 60, ponele en Estados Unidos, y él se basa mucho o se apoya mucho en los. Es genial, no sé si es el mejor fotógrafo de todos, pero se apoya mucho en los autos también, por los autos de esa época que hacían parte de la foto, son espectaculares, ya desde los claro. colores, las formas y demás. Así que los autos viejos son, en el sentido, muy superiores a los actuales. Sí, totalmente. Los Genial. fierros. Fue algo que veíamos el tema del paso del tiempo, la importancia del paso del tiempo, que bueno, lo estuvimos charlando un poco, y como fuiste también retomándolo con el tema de Street View, que eso también te da algo que quizás vos no tengas un registro, pero sí lo pudiste buscar y encontrar y armaste series que están muy buenas. ¿Cómo Mm, lo fuiste trabajando eso? sí, Street View, bueno, viste, hay mucha gente que se apoyó en Street View para hacer laburo. A mí lo que me pasó que, viste, los primeros meses de pandemia que estábamos sin salir, pero literalmente sin salir, y el no poder sacar fotos y demás, y tener la herramienta Street View, que a su vez da la posibilidad de ubicar un mismo lugar cada vez que pasó el camión. Entonces Claro. lo que quise hacer en ese tiempo, sin saber que la pandemia iba a pasar lo que pasó, era representar los 4 años del macrismo. Porque yo muchas cosas que veía en el 2015 mutaron para el 2019, ya sea el cine que yo veía en Constitución dejó de estar, o bueno, empecé a hacer eso y empecé a buscar, pero el tema es que después al venir la pandemia, recién ahora se está reactivando todo. Entonces es como que cesó el trabajo, pero por ejemplo es buscar lugares donde había 6 carteles de publicidad y que los 6, en el 2015 estaban los 6 carteles de publicidad y en el 2019 decían disponibles los 6, o un montón de cosas así que cambiaron. Sobre todo lo hacían en Ciudad de Buenos Aires eso, para agarrar, viste, sectorizar, agarrar. Y esta que están mostrando son 3 lugares que para mí es una metáfora de lo que fue el macrismo. En el 2015 un lugar, porque eso le pasó a muchísima gente. En el Ujú. 2015 un espacio vacío, esa avenida Almancio Alcorta. En el 2017, bueno, una situación de calle. Y en el 2019 la desaparición de esa situación de calle, que a 200 metros está parecido a eso, la misma imagen. Y Ujú. a mí me quedó mucho, una vez viste, fui porque siempre hubo gente en situación de calle y obviamente se tiene que hacer cargo del Estado, pero lo que creció en esos años fue tremendo. Yo había ido a Santa Fe un fin de semana y había vuelto y bajé en Retiro tipo 4 de la mañana. Y era increíble la cantidad de gente que estaba durmiendo en la terminal de Retiro. Mm. Y hablé con el del puesto diario de ahí, me explicó que era gente que directamente se cayó de todo el sistema, porque era gente que habitaba en el barrio ahí de Retiro y que directamente no pudo pagar el alquiler en el barrio, quizás es uno de los alquileres más baratos de todos, que directamente no es que es gente que dejó de vivir en una casa clase media, capaz que tuvo que ir a otra casa, sino directamente que no pudo sostener el alquiler más bajo, y terminaron, estamos hablando de hombres, mujeres de todas las edades, con hijos y demás, pero era decenas y decenas de personas en la terminal de Retiro que yo nunca lo había visto. Mm. Entonces quise representar con un poco esos años con los males que le hicieron al país. Y tengo un par de fotos y eso, pero me parece que la metáfora es esa. Sí, a mí me pareció increíble este laburo, cómo repensaste una herramienta que es utilizada, digo, para otro sentido, de GPS, recién mencionábamos cuentas que hablan también del conurbano, que también por ahí usan imágenes del Street View y demás, pero me parece que le diste una vuelta de rosca que no se le estaba dando, me pareció muy, muy interesante. Gracias, gracias. Sí. Y lo encontré por lo primero que vi, la forma de hallarlo después. Yo buscaba porque, bueno, te cuento el trasfondo de cómo. Habíamos ido con mi nena a La Boca, que solíamos ir, ¿viste? Una vez por mes, íbamos a comer a La Boca y demás. Y yo había pasado por la parte donde está el Borda y que había mucha gente viviendo en los alrededores con los colchones ahí, y busqué eso en Street View y me vi con estas marcas, como que prendieron fuego Ajá. ahí a 200 metros y demás. Y, y entonces busqué para atrás y ahí me encontré con eso que fue terrible, ¿no? Que justo dio la casualidad
Sí, sí, 2015, 2017, 2019. es una locura. Tremendo, tremendo. Casualidad o no, ¿no? Sí. Claro. Y en este laburo, bueno, no es el paso del tiempo, también es como, como los contextos políticos, ¿no? Este laburo, ¿qué onda, iconoclasia? Lo estás laburando más, me Sí, dijiste. sí, no, está en pleno. Bueno, es un poco trato de buscar, no sé, personas o personajes que marcaron la historia argentina en primer lugar, después sé que porque hay distintos tipos de iconoclasia, ¿no? Está la iconoclasia desde cómo se está dando en Chile ahora y demás, o con lo que puede pasar, pero está esta otra iconoclasia en general, del pueblo en general, pero está esta iconoclasia que capaz que es de un grupo en particular minúsculo, pero también no deja de serlo, y para mí representa un poco la historia argentina, más que nada, yo lo que veo, si bien la mayoría de las estatuas o el patrimonio de, de bustos y demás está todo en Capital, en cada plaza de cada barrio hay una imagen de Perón y Evita. Sí, Y las haya habla de la historia de nuestro país, quiénes son los que siguen presentes en la historia, y el estado en el que las encuentro también habla un poco del antiperonismo y demás. ujú. Eh, Esa, por ejemplo, es en Loma de Zamora. Ahora, si vas, viste, bajando para agarrar Camino Negro, que está la Sí, comisaría, tenés que sí, hacer un ya sé zigzag. cuál es. Claro, está esa, pero ahora Perón no está más. Perón directamente se lo llevaron. Y después, bueno, esta tiene una historia. Claro, de la Está Quinta de la Perón, revolución, claro, la revolución es en San Vicente, pero la revolución libertadora, la de Capitán. sí, fue a la Casa del Artista Italiano, la decapitó, la tiraron al riachuelo y la recuperaron recién en los 90. Ujú. Bueno, y es un poco eso. Y después hay una imagen que también una vez que recorriendo Bolivia, que me Ah, encontré que justo fui a Bolivia el año siguiente en que le hicieron el golpe de Estado a Evo. Y me encontré con esto, que yo recorrí, fui en moto, ¿no? Llegué hasta La Paz, pero recorrí bastante Cochabamba, Sucre, Potosí y demás, y todas las imágenes en toda la ruta de Evo estaban tapadas. tremendo. Pero algunas estaban tapadas así, capaz que estaba en una foto de Evo o en una pintura de Evo con Chávez y el Che Guevara, pero solo tachaban a Evo. Pero Ujú. lo que llama acá la atención es que lo tachan con una cruz, ¿viste? Claro. Con la misma cruz de la iglesia que la Claro. que le hizo el golpe de Estado, ¿viste? Que fue con una Biblia ahí a presentarse. Y también otra cosa que me parece de esa foto es que tachan donde dice digna y donde dice soberana. Sí, sí, te Eso iba a ya decir eso justo. sí, pero que lo tachen con una cruz no es menor para mí. No, no, no. Y un poco eso, pero está recién comenzando estas fotos, le tengo que dar mucha vuelta de rosca y mucho sustento y mucho en lo conceptual también. No, está muy Pero la idea es interesante. esa, sí, sí. Te había mencionado de un libro que salió hace poco de Esteban Alzueta que justamente habla de lo mismo y yo creo que te va a reservar ese libro. Sí, contacte, lo voy a comprar porque Ah, mira, bien, bien. sí, un gran dato me pasaste. Sí, justamente ahora también estoy dando la optativa a la última materia, que es Cultura y Patrimonio, que la profesora escribe mucho sobre iconoclasia, ella es colombiana, y Ajá, sobre iconoclasia en Latinoamérica, y, y eso me sirve mucho también para seguir profundizando en el trabajo, ¿no? Que recién está arrancando. claro, tal cual. Bien. Guille, me quedé con unas cosas en cuanto a tus pinturas. Sí. Respecto a como historias que van armando, ¿cómo lo vas pensando? Hablaste un poco de que hay usás algunos mitos populares que hay, pero después hay cosas que vas armando vos, vas armando historias a partir de las pinturas, vas armando como un hilo en cada pintura que se vaya entrelazando. ¿Cómo lo vas valorando eso? Sí, no sé si tanto un hilo, más como tiene que ver con eso del concepto de serie, ¿no? De, bueno, tocar un lugar y esto que yo te decía, capaz de lo industrial, de las fábricas que están cerradas y que, bueno, combinarlo con eh, esto de la luz mala o las cuestiones legendarias o de la historia. No tiene, digamos, un relato literario, pero sí, digamos, es como que están unidas por eso, ¿no? Por ese concepto. Eh, Acá, por ejemplo, no sé, esa fue una de las primeras que empecé a pintar. O sea, el puente es como el puente Herley, es como un icono así. Fue creo que lo primero que empecé a pintar así con respecto
a los lugares donde habito. Y lo combiné, por ejemplo, con una especie de duende y tocando la quena, como una mezcla de lo que convive, ¿no? Esa cuestión indígena, de aborigen, que sigue estando, ¿no? Sigue subyaciendo y combinarlo con las imágenes de la arquitectura de fábricas y del ambiente, del entorno que me muevo. Y después, digamos, algunas cuestiones, no sé, pasan por lo fantástico, imaginar. Hay una pintura de la Torre de Babel que me pareció es como súper llamativa. Está como Ah, sí, bueno, eso es como que empecé a hacerlo ahora, es como que el homenaje que decía Juan, este es un homenaje, pero a un pintor que es del Renacimiento, Bruegel. bueno, Y, Claro. o sea, ahí le puse lo conurbano en el camión del huevero, que pasa algo típico, ¿no? Que pasa por todos los lugares acá del conurbano y que pasan los vendedores ambulantes, ¿no? Pero bueno, ahí lo estaba encarando por varios lados. Por uno, que te decía de homenajes a pintores, pero también estaba, viste, con todo el tema de la pandemia, el tema de las redes sociales, empecé a relacionarlo un poco con la Torre de Babel, viste, esto de que me empezó a flashear ese mito de que el castigo fue que la gente no se entienda entre sí, digamos. Todos tenían un lenguaje en común, se habían puesto de acuerdo en construir una torre. Arriba, digamos, bueno, acá se ve chiquito, pero lo que le puse es como el monumento de la Tercera Internacional, mirá. que nunca se construyó, bueno, o sea, hay modelos, pero era un proyecto, ¿no? Y no, esa cuestión de la utopía, de la humanidad, de ser todos uno, de construir algo, y bueno, ¿cuál fue el castigo, no? El castigo que la gente no puede estar unida, ¿no? Hay una cuestión ahí terrible de que el lenguaje te une, pero te separa. Mm. Y bueno, eso es como que el tema de este imaginario de la Torre de Babel y las torres, como que lo estoy desarrollando ahora y combinado, no, ya te digo, con una serie de homenajes a pintores y bueno, siempre metiéndole el conurbano también. Sí, sí, tal cual, tal cual. Está genial. Después esos gráficos, por ejemplo, que se ven ahí a los costados, también Ah, pasa sí, un poco por eso. eso, esas cuestiones de significantes sin significado, pero que arman estructuras y se expanden como un virus y ya no importa mucho el sentido, sino que es la forma sin sentido, ¿no? Que es ese lenguaje que constantemente las redes va, viene y no se entiende qué es lo que pasa, ¿no? Como que nos supera. Muy bueno, sí, sí, sí. No, ahí es como ya un poco acá me influyó la cuestión de Castaneda, ¿no? Que eh, en uno de sus relatos tenía que superar como un guardián que es como el superar el miedo, ¿no? En las enseñanzas de Don Juan había un guardián que era como tipo con la cabeza de un mosquito, eso también me influyó. Ahora recordando influencias, Claro. y se abrió un portal, ¿no? Y tenía que superar eso un poco. ¿Tienen proyectos? Además, bueno, Fer mencionó un par, pero ¿tienen algunos en vista? Medio, vos, Guille, venís pensando algo, tramando alguno. No, no, la verdad yo ahora estoy como ahí desarrollando esto entre lo de la luz mala y lo de los homenajes a los artistas, estoy produciendo. Pero así, digamos, así algo concreto no. Las fotos te ayudan mucho, digamos, por lo que, bueno, me queda, digamos, bastante claro eso, como te sirve para desalinear y a su vez después te sirve para pensar para Claro, a la pintura. es una base que me sirve, digamos, como para darle un poco de realidad, de- o por lo menos a mí, digamos, me sirve como para darle una conexión con la realidad y mismo para que no sea tampoco algo que quede, digamos, en la nada. O sea, si bien tiene algo fantástico y tiene algo mítico y tiene algo que puede ser alucinógeno, pero también, digamos, que te interpele, digamos, como algo de que son capas de realidades
pasan, digamos, y que en este caso me pasan a mí, pero digamos que también se combinan con la gente que vive en el entorno, que son historias que uno puede compartir o anécdotas o relatos de aparecidos o etcétera, etcétera, ¿no? Y que se van combinando y que sí, están en el trasfondo, ¿no? de estas capas de significados que hay en el entorno. Tal Ahí cual. yo juego mucho, o sea, acá en Herli, en el momento de la época de Rosas, el lugar se conocía como paraje del ombú y hay, se llama depreciado o despreciado, es como que hay varias versiones sobre Ajá, eso. mira. Y bueno, me gustó, digamos, tomarlo como así como el lugar como que tiene más Es verdad, lo impronta pones para en el los lado de lo real. títulos de las pinturas, puede ser, ¿no? Claro, por Sí. eso, pues, sí, ahí iba ahí, que como que me gustó ese, como buscarle un fondo, digamos, como trágico o como, no sé, romántico, de algo despreciado, pero que Ujú. bueno, a su vez yo lo estoy reapreciando, digamos. Claro, mirá Pero vos, no, desconocía esa historia. sí, es un nombre, digamos, no hay tampoco muchos textos, no se sabe si es una deformación, porque no se sabe si era un ombú, viste, que era como una, no sé si había una pulpería y era como un punto de parada de las carretas, Mirá. era un punto de referencia, y no se sabe si por una mala escritura era depreciado del tipo que tenía las tierras, Claro. o si era despreciado porque, no sé, yo imaginé, bueno, puede haber pasado una tragedia, un drama pasional, una tapera, porque creo que tienen como una mala fama de los ombú, así de que, por lo que estuve leyendo así de los mitos Claro. argentinos, como que donde hay un ombú o hay una tapera o algo pasó, ¿viste? Me encanta como vos ya le buscás ahí, viste, medio el cuento, ahí lo onírico para... Sí, me pasó algo muy con Flickr, algo que me superó y que la verdad que me hizo flashear. Bueno, había subido una de estas fotos, la que está el puente, un dibujo es, que Ah, hay un puente y están como unos seres fantásticos. Ah, sí. La había esto, subido en ¿no? Flickr, no, una que es en blanco y negro, que es Ah, un a ver. dibujo. Y bueno, me pasa que alguien me comenta, mirá qué bueno el pingüino Garza, ¿viste? Ahí como, alguna de estas tiene que ser, a ver, Ya sé. una más debe, me parece que es. A ver, no, Esa no. no, Ahí Una que está. vi esta, ahí está. Y una me puso, ¿viste? Alguien me comentó, qué bueno el pingüino Garza, qué sé yo, quedó ahí. Y después, bueno, acá, ¿viste? Ahora en Facebook, no sé si se están armando muchos grupos de recuerdos de Herli, por ejemplo, hay un grupo de Facebook que se ponen a recordar y ponen fotos viejas, está bueno. Y uno intercambia. Y de repente sale alguien preguntando, ¿alguien conoce la historia del pingüino Garza? Es una leyenda, como que habían retomado eso que leyeron en Flickr, que no sé si lo habrán googleado, cómo les apareció, porque Flickr no es algo ahora tan habitual. Habían Claro. tomado eso y preguntaban como que si fuera una leyenda real, y eso la verdad que como artista me flasheó, porque digo, mirá hasta dónde puede llegar, no lo que uno crea. Claro, bueno, esto Y después yo, que o sea, no se lo Sí. aclaré ahí en la foto, debajo del comentario, sino que le mandé un mensaje privado y le aclaré y le expliqué bien. Y nos moríamos de risa, pero buenísimo. Esto, esto, Dejaste escrito. esto que charlamos, que dijimos en el inicio, capaz en el futuro se habla de la historia del pingüino Garza. Claro. Correcto. Y andás a ver si no lo relacionó con algo político, el pingüino, ¿viste? Algo, Claro, andás a ver, no sé. Tremendo. No, estuvo muy tremendo. bueno. Bueno, chicos, la verdad, muchas gracias por haberse copado. Eh, Mil disculpas por los inconvenientes que tuvimos con los cortes, que no fue pensado, pero bueno, salió bien igual. Gracias a Sí, ustedes, la verdad que se pasan y estas charlas están muy, muy buenas y ojalá se sigan haciendo. Estamos con Sí, ganas sí. de poder hacerlas presenciales Mm, nuevamente. Sí, recuerdo una vez fui al de Rumblé ahí en Bursaco. Muy, Sí, no muy tuve la bueno, oportunidad de ojalá. charlar con vos. Ese día fue un ¿No? caos, Sí, pero muchísima gente. sí, estaban pegadas Eh, en pared las tuyas.
Sí, sí, pero hermoso, hermoso todo lo que presentaron. La verdad que si lo hacen presencial, bueno, un golazo, espectacular. Sí, de una. Bueno, Bueno, yo Guille, también quiero agradecerles, la verdad que sí, es muy bueno todo lo que hacen y la verdad, lo del fanzine virtual fue espectacular. O sea, y también cuando lo publicaron con los textos, ¿no? Primero fue el video y después los textos, también me gustó mucho los textos que se publicaron. La verdad que un re laburo y bueno, es un honor, la verdad, estar con ustedes acá. Mil gracias. no, no. Sí, Muchas gracias a ustedes. Posta, la verdad que sí. ahí yo no lo conocía por pantalla. Bueno, ahora a Fer ya sí, pero bueno, me alegra conocerlos y bueno, espero que nos podamos ver pronto. Dale, buenísimo, Igual, ojalá. igual. Bueno, gracias a todos, gracias Darío. Eh, así que, Gracias a los chicos, la verdad que está buenísimo, siempre está bueno en cada entrevista. Es como que hacemos como un estudio más profundo de cada uno y de todos, la verdad que es genial, la verdad que está buenísimo ver las preguntas y demás, la verdad que está re bueno porque es hermoso el laburo que hacen, la verdad que es genial. tal cual. No, y Bueno, también un gusto haber estado con Fernando, la verdad que Grande, Guille. muy Igual. bueno, ¿eh? bueno. Muy, muy bueno. Y la gente que estuvo también, una masa. Sí, Sí, gracias a todos. El gran que no se corte. Qué grande. Así que, Cómo se cortó la claro, charla. como se cortó Zoom. Esto es un ejemplo Avisando. del neoliberalismo, cómo las empresas se cortan y cómo nosotros mantenemos los vínculos de todas maneras. Resistiendo. Sí, sí. Resistiendo, tal cual. Bueno, buenas noches a todos y gracias por haber